Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Neido Hidalgo, especialista del CONCITEC, y les doy la bienvenida esta tarde a una nueva charla en el auditorio virtual de la Feria Perú Conciencia, edición virtual. Vamos a empezar ahora presentándoles la charla titulada Museo Virtual Microfolí, que es presentada gracias a la Alianza Francesa de Lima. Tenemos como expositores a Nicolás Mesa Lira, él es actual director de la Alianza Francesa de Lima y coordinador nacional de las Alianzas Francesas del Perú. Él es ingeniero cultural con más de 20 años de trayectoria en Francia, América Central, Alemania y Oceanía. Tenemos también en este panel a Carlos del Águila, que es arqueólogo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría por la misma universidad, y actualmente se desempeña como director de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura. También nos acompaña Thierry Baudacé, él es agregado de cooperación universitaria de la Embajada de Francia en el Perú. Y antes de pasar con nuestros panelistas invitados, vamos a presentarles un video sobre lo que es microfolía. ¿Está sin sonido? Bien. Hemos visto allí el video resumen de la exposición Microfolí, que no significa más sino pequeña locura,
No nos ha acompañado el sonido, pero hemos podido leer a través de los subtítulos de esta tan interesante exposición, que es principalmente una exposición digital que hace uso de alta tecnología para acercar de manera didáctica y sobre todo innovadora a un público en general, especialmente los escolares. Y justamente para hablarnos de de los antecedentes, cómo se originó en Francia Microfolie, qué instituciones están involucradas en este proyecto, tenemos las palabras de Thierry Baudassé, el representante de la Embajada de Francia en el Perú. Thierry, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias, Neido. Entonces, el proyecto Microfolie, de hecho, es algo relativamente reciente porque ha empezado en 2017, o sea, hace solamente 3 años, y ha empezado en Francia bajo los auspicios del Ministerio de la Cultura, del Parque de la Villette. Y bueno, la idea originariamente es la idea de la difusión de las obras de arte en partes, primero en partes de Francia que no tienen la oportunidad, la posibilidad de tener acceso a los museos. Entonces, la idea de digitalizar, de numerizar las obras de arte de los museos más conocidos, como el Museo del Louvre, el Museo d'Orsay, el Museo del Centre Pompidou o el Museo de Quai Branly, por ejemplo, y permitir la difusión de esas obras de arte digitalizadas en partes de Francia que no tienen acceso por razones sociales o por razones geográficas. Entonces, el primer Microfolie estuvo abierto en Sevran, que es un suburbio bastante modesto, bastante pobre de la región de parisina. Y al principio eso era la idea, ¿no? De hacer, gracias a la tecnología, hacer llegar el arte en partes que no tienen el acceso a las obras de arte por razones sociales. Entonces era una combinación, ¿no? De tecnología, de arte y de una visión social. Pero después este proyecto se ha ampliado, se han desarrollado los Microfolie en toda Francia, no solo en los suburbios de París, pero en toda el mapa de Francia. Y ahora hay Microfolie en una gran cantidad de lugares, incluso en otros países, en Turquía, en Jordania, en Egipto, en Marruecos. Se ha convertido también ahora en una manera de internacionalizar un poco la cultura francesa en una primera etapa. En el continente americano hay pocos países y el Perú tiene la suerte, gracias a la Alianza Francesa, de tener una Microfolie. Hay una Microfolie en la Alianza Francesa en Miraflores, en Lima. Hay otro en Bogotá, en Colombia. Hay en Quebec y en Nueva York. Y es todo, de hecho, lo que hay en el continente americano. Entonces, el proyecto del gobierno francés es desarrollar más este tema de los Microfolie y recientemente el presidente francés dijo que su objetivo es en 2022 tener 1000 Microfolie en el territorio francés. Por ahora estamos lejos de tener 1000. Pero también es una manera, desde el punto de vista de las embajadas, de los servicios culturales en el extranjero, de desarrollar este contacto cultural con los otros países. Entonces, esto también un utensilio para la internacionalización de Francia y de la cultura francesa. El interés de los Microfolie es que gracias a una inversión económica relativamente baja, permite tener acceso en un lugar relativamente pequeño, como una biblioteca, una mediateca, a las obras de arte de todos esos museos. El costo de instalación de un Microfolie, el costo mínimo es aproximadamente de 40.000 euros, lo que es relativamente poco, ¿no? Para tener toda esa posibilidad. Entonces es un gran instrumento, un gran utensilio para la democratización, la internacionalización de la cultura y tenemos mucha esperanza en el futuro de este instrumento. Gracias, Negro.
Gracias, Thierry. Realmente suena una cifra interesante, 1000 microfolies, ¿no? Uno de ellos es el que tenemos en el Perú. Tal vez aquí Nicolás, director de la Alianza Francesa de Lima, nos pueda responder esto. De esos 1000 planeados en Francia, uno ha llegado al Perú. Tenemos ese es un microfolí, eh, el que tenemos acá ya instalado en la Alianza Francesa, Nicolás, o es tal vez un proyecto diferente o una versión diferente. Coméntanos, por favor. No, no, ya lo tenemos desde hace más de un año y ha trabajado bastante bien cuando lo podíamos hacer. Y entonces, estimado Neido, estimados todos, es un honor poder presentarles ese proyecto limeño, peruano, porque tengo el honor de anunciarles que sí se puede visitar el Louvre desde Lima. Y también el Museo Beaubourg, o sea, el Centro Pompidou, que es el Reina Sofía francés, digamos, ¿eh? Si conocen el Reina Sofía allá en Madrid. Y muchos otros museos, como el Museo de Orsay, las grandes colecciones de impresionistas, por ejemplo, y de nuestro querido pintor franco-peruano Paul Gauguin, porque aprovecho la oportunidad para recordar que Gauguin, uno de los pintores más importantes de la historia del arte moderno y contemporáneo, pasó los 6 primeros años de su vida acá en Lima, con nosotros. Y entonces, bueno, básicamente Thierry lo digo todo, ¿no? Ese dispositivo fue pensado, originado en París, en Francia, para poder descentralizar y facilitar el acceso a lo que en Francia, en nuestros términos, llamamos los públicos alejados y los públicos impedidos. Públicos alejados por temas culturales, sociales, económicos, y públicos impedidos por temas de discapacidad o de cosas así. Así que es una herramienta realmente cultural de formación de públicos, de descentralización, de democratización, perdón, de las grandes obras, las grandes colecciones de los más importantes museos franceses. Eso me parece sumamente importante decirlo, porque está pensado, como lo decía Thierry al principio, es que no estaba pensado al principio para el mundo entero, sino para el campo francés, los suburbios francés, y luego el Ministerio de Asuntos Exteriores con el Ministerio de Cultura francés, se dijeron, pero bueno, ¿por qué no lo hacemos? ¿Y por qué no sacamos provecho de esa gran red cultural que tenemos gracias a las alianzas francesas, a los institutos franceses, para poder proponerlo en salas de cine, en bibliotecas, etcétera, de la red de alianzas francesas, por ejemplo? Y nosotros acá en Lima escuchemos esa llamada, digamos, y entonces fuimos de los primeros con Bogotá, como lo dijo mi amigo de la embajada, en instalar un microfolí en la tierra americana. Hay una en Canadá también, creo, una en Estados Unidos. Son 3, 4 en todo el continente. Básicamente, ¿qué es? O sea, lo hemos implementado nosotros bastante rápido, bastante cuesta, pero no cuesta como armar un museo, por supuesto. El dispositivo es sencillo, es un servidor en el cual se descarga todos los archivos en alta definición, porque eso es el interés de tener un museo virtual, porque si no, bueno, vamos todos en Google y nos acercamos a las obras igual, pero ahí no, ahí se proyecta, por ejemplo, ahí tengo, a ver, sí. Hemos trabajado, por ejemplo, en julio pasado el tema de la libertad guiando el pueblo. No sé si lo ven acá en su pantalla, es un cuadro bastante famoso de la pintura francesa. Y ahí, bueno, hemos hecho una función entera solamente sobre ese lienzo, ¿no? Esa obra. O sea, hablando de la figura alegórica de la libertad francesa, la mujer desnuda, que tiene sentido, la bandera francesa, ¿por qué no? Ese pequeño niño muy emblemático de la obra de Victor Hugo, o también ahora en la cultura popular francesa que llamamos Gavroche, ese pequeño revolucionario, ¿no? Hasta ahí bien pueden ver las torres de Notre Dame, de la catedral parisina, que fue incendida, que prende fuego el año pasado. Entonces, y la Revolución Francesa el 14 de julio. Entonces, es un pretexto eso para poder acercarse a la obra y hacerlo. Ahí está, no, lo descargué de internet, pero en Microfolí lo tenemos en alta definición y se puede hasta acercar al más preciso detalle de todo.
hasta la última cosa que nos han entregado, porque la colección, y lo hablaremos también, porque hay un proyecto peruano y para eso estamos también, muy interesante. Por ejemplo, y eso se va renovando cada mes, entran nuevas colecciones. Por ejemplo, la nueva colección que tuvimos que descargar fue las residencias reales de Europa, Versalles, Schönbrunn y otros grandes palacios y castillos europeos, en el cual se puede entrar y ahí hay un lado arquitectónico muy interesante. Y bueno, hay muchas otras colecciones. Hay recorridos ya armados y cualquier mediador, nosotros lo estamos haciendo en francés porque somos escuela de francés y entonces invitamos a los alumnos del Liceo Franco-Peruano, de todos los colegios que aprenden algo, enseñan francés, a venir gratis en la Alianza Francesa. Eso era el año pasado, antes de la cuarentena, pues. Y también lo hacemos en español para cualquier público. Yo sé que, si no me equivoco, Neido, lo has experimentado con una comitiva del Concitec, si no me equivoco. Y ahí podemos armar cualquier recorrido, selección o una obra o una selección de obras. Hemos armado nosotros 3, 4 recorridos con unos mediadores del Museo de Arte Contemporáneo de Barranco. Uno sobre la muerte, otro sobre la mujer en el arte, etcétera, etcétera. Y entonces es a la carte, como decimos, me parece sumamente importante como herramienta de mediación, ¿no? Porque justamente podemos armarlo, desarmarlo, adaptarlo, instalarlo, y es súper ágil, y eso es un excelente tema. Le comento también yo como director de la Alianza Francesa y como gestor cultural, porque siempre queremos nosotros brindar lo mejor de Francia y trabajar ese enlace de amistad entre nuestros países, y me parece muy importante porque nos dirigimos siempre a públicos jóvenes y a veces hay como un tipo de punto ciego en nuestro trabajo que deja de lado un poco el patrimonio, lamentablemente. Y justamente esas herramientas están ahí para reponer el patrimonio en el borde del escenario, de la tarima, y decir, porque Francia y lo comparte con el Perú, es un gran país de patrimonio. Y muchos peruanos quieren venir a la Alianza para ver patrimonio, pero nosotros también tenemos un papel de mostrar la cultura moderna, contemporánea. Y gracias a esas herramientas tecnológicas podemos abordar el tema del patrimonio, pero por otro lado, y acercar a los niños, y lo que decía el video es que es una manera de un primer paso para que los niños se acerquen a las obras y a los museos. O sea van a través de las tablets, de todo eso, van a acercarse a la obra, entenderla, y luego el otro paso es entrar al museo, ¿no? Y entonces es lo que queremos hacer con colecciones de Francia, pero también hay un gran proyecto, y ahí te paso la palabra otra vez, Neido, para poder incluir una colección peruana, ¿no? A nivel mundial, para que el Perú sea representado con obras también peruanas. Gracias. Así es, Nicolás. A propósito que una delegación del Concitec, presidida por la anterior presidenta, la doctora Fabiola León Velarde, visitó Microfolie en la Alianza Francesa, es que nos interesamos y dijimos, ¿por qué no tener una así en el Perú? Se hicieron las coordinaciones respectivas y la Alianza logró comunicarse con la Villette, que es la organización que justamente tiene a cargo la implementación de estas exposiciones digitales, y la Villette, por supuesto, encantada, dijo que sí sería posible. Así que el Concitec, como un articulador, comenzó o inició una consulta, sobre todo con el Ministerio de Cultura, para ver si podía llevarse estas piezas digitalizadas del Perú a una gran exposición como es Microfolie, y hacer uso de esa tecnología, de esa alta tecnología que ya se emplea en la museografía. El Ministerio de Cultura, por supuesto, ya viene empleando esa digitalización, tiene varios proyectos desarrollados, así que un proyecto como Microfolie creo que fue muy bien recibido por el Ministerio de Cultura. Para comentarnos esto, justamente nos acompaña también Carlos del Águila, director de la Dirección General de Museo. Carlos, tu dirección se sumó perfectamente al proyecto Microfolie. ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Cómo ven para un futuro? ¿Cómo vamos implementando junto a Concitec y la Alianza Francesa esta exposición que luego va a ser entregada a la Villette para su desarrollo final? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, la mirada ha partido y la feliz coincidencia que Neido nos tocara las puertas para proponernos esta idea, se asocia muchísimo a lo que en Perú está ocurriendo y va a ocurrir a muy corto plazo
vinculado al tema de los museos. Estamos a puertas de abrir el museo más grande de Latinoamérica, tal vez, el Museo Nacional del Perú, el MUNA, y este museo no deberá estar ajeno a ninguna de estas iniciativas. De hecho, esa es la figura principal de buscar que un museo de este calibre, de esta naturaleza, tenga para la apropiación del patrimonio cultural de todos los peruanos y de todo el mundo en general, pensando en la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías en este aspecto, no solamente en la museografía convencional, que de por sí es importante por el riquísimo patrimonio que tenemos, sino también por el hecho de los diferentes niveles de apropiación que deberíamos tener. Sí, tal vez primera vez que se tiene una propuesta virtual con este nivel de complejidad. Ya han habido muchas otras propuestas, evidentemente, que nos han tocado las puertas y que hemos construido desde Perú, pero estas iniciativas en la comunidad de los museos, en la comunidad, digamos, de compartir colecciones, es lo que más nos entusiasma en el ámbito de los museos en el país, en Perú. Si bien es un tema que podría interpretarse a una simple visibilización del patrimonio, no es extraño en nosotros, tenemos mucho recorrido, tanto en Europa como en otros países, digamos, de patrimonio peruano, que se presenta en exposiciones de gran formato. Pero no queda solamente allí, ¿no? La idea es establecer estos contenidos complementarios que permitan un acercamiento muchísimo más interno, mucho más intenso, además, mucho más emocional a las colecciones y a todo lo que nos cuentan las colecciones. En ese sentido, esta idea de difundir la entendemos como una idea de visibilizar, por supuesto, pero también como una idea de enfocar patrimonios, enfocar contenidos, enfocar esos patrimonios para la construcción de memorias. Nuestro país, a 200 años de su formación, digamos, institucional como república, y con una historia milenaria de cerca de casi 18.000 años de historia acumulada, tiene mucho que contar, tiene mucho que aprender, tiene mucho que descubrir. Y las colecciones que alberga, que custodia, que genera, van a ser, digamos, la biblioteca que necesitaremos analizar y profundizar y ahondar a futuro inmediato. Por eso es que una iniciativa como Microfolí tiene sentido. Tiene sentido en la medida que este nivel de interiorización y apropiación, que no le hemos estado teniendo efectivamente como quisiéramos, nos va a permitir, digamos, dar un gran salto de modernización, de formatos más atractivos de apropiación de patrimonio, y estamos contentísimos cuando hemos visitado la colección del Museo de la Nación, que va a formar parte del Museo Nacional del Perú, del MUNA. Me encantaba verle la cara a Neido, impresionado con cada una de las maravillas que habían de objetos que no se han conocido, que no se han difundido, se han conocido muy poco. Entonces, de la lista que pensábamos de no sé cuántos objetos, creo que sobrepasamos en 3 veces, creo, la cantidad. Y es porque obviamente el valor del patrimonio cultural peruano, el patrimonio mueble, inclusive, solamente el mueble nomás, ya apunta a diferentes microfolís, ¿no? Ya estábamos viendo varios ejes temáticos, el tema de los textiles es impresionante, por ejemplo, eso de todas maneras nos va a entretener un buen tiempo, pero el tema de los metales y el tema de la cerámica también es un componente importante, ¿no? Esa es un poco la figura que queríamos plantear, lo contentísimos que estamos con esta idea, es una feliz coincidencia, repito, porque el próximo año, teniendo este museo y teniendo nuevas iniciativas y nuevas alianzas con los gobiernos amigos, con los países amigos, es que este patrimonio va a tener una lectura diferente, necesaria en nuestros tiempos y vital sobre todo por el hecho de estar vinculándonos al tema educativo de una manera mucho más intensa de la que ya teníamos. Y eso para nosotros es sumar en cantidades. Y qué bien que lo hagamos de la mano con Concitec, que siempre ha estado ahí para nosotros y nosotros para ellos. Y bueno, creo que si materializamos esta propuesta, y que de hecho ya lo estamos haciendo, vamos a poner un punto de partida para mejores y nuevas colaboraciones y trabajos conjuntos y más microfolís, pues para superar no solamente los 1000 microfolís, sino muchísimos más. Muchísimas gracias por esta iniciativa y gracias por todo, Nido.
Así es, Carlos. Thierry manifestaba al inicio que justamente el origen de Microfolie fue darle difusión a mucho patrimonio francés que no se veía en los museos o que no estaba en vitrinas porque por la enorme cantidad. Es lo mismo que le ocurre al Perú. El Perú tiene un enorme patrimonio cultural y no todo puede ser exhibido porque nos faltan museos. Ya quisiéramos tener esos 1000 museos o un museo en cada esquina o un Así es. museo al alcance de un clic, como es ahora en la modernidad y con las nuevas tecnologías. Los museos al alcance de un clic, ¿no? Y además una característica especial de este Microfolie que se prepara en el Perú es que es una presentación de la cultura peruana, pero vista desde una mirada de la ciencia y la tecnología, ¿no? Por eso también el interés de Concitec de participar en esta exposición. Yo le quería hacer una pregunta a Thierry en 2 minutos, porque ya nos queda muy poco tiempo, también 2 minutos para todos ustedes. Thierry, en este Microfolie, cuando se inició como una iniciativa pública del Estado francés o también interviene las instituciones privadas? ¿Es tal vez una asociación público-privada? Es una iniciativa pública y aún las regiones, el Ministerio de Cultura está apoyando para la financiación de las instalaciones de nuevas microfolies. Yo no creo que haya una parte privada en esta financiación. Ahora, puede ser que en el extranjero la situación sea diferente. En Francia es el soporte del Estado, ¿no?, que ha permitido el desarrollo de los microfolies, y si queremos llegar al objetivo de los 1000 microfolies, será con el soporte, con el apoyo económico del Estado francés, obviamente. Gracias, Terry, por esa respuesta. Nicolás, otra característica de Microfolie Perú es que se pretende, por supuesto, que esta sea una exposición sobre la cultura peruana desde una mirada de la ciencia y la tecnología, con piezas representativas, pero que tal vez pueda estar disponible como una exposición para el Bicentenario del Perú. ¿Qué otras actividades, en 2 minutos, realizan las alianzas ya pensando para el Bicentenario del Perú o especialmente en Microfolie? Bueno, justamente estamos preparando muchas cosas. Por supuesto, nos dio una pequeña stop todo lo que nos tocó este año. Es un poco temprano para anunciarles todo porque estamos cerrando muchos acuerdos. Un premio de lanzando el premio de la literatura latinoamericana joven, por ejemplo, de la nueva edición le tocará al Perú gracias a la embajada y a nosotros. Eso es una gran cosa. Hay trabajos del lado del arte numérico, otra vez también, otros trabajos que puedan hablar del patrimonio también, otras cositas, pero bueno, por el momento no quiero adelantarme demasiado, pero uno de los proyectos es ese Microfolie, como les decía, por ejemplo, para completar lo que decía Carlos y lo que tú decías, Neido, también, algo muy interesante es que no solamente se puede presentar la obra así como tal, sino que, por ejemplo, la última entrega a Microfolie fue las distintas capas de los momentos de producción de la obra La Gioconda. O sea, se ve capa tras capa porque han numerizado todo y han aprovechado el trabajo de restauración de ver justamente cómo Leonardo da Vinci no ha realizado esa obra. Y porque eso es único, o sea, llegando al museo no lo puedes ver, pero aprovechando de ese proceso y de las posibilidades que nos den esas herramientas tecnológicas, ahí hay realmente un valor agregado y los niños encantados, ¿no? Que se sienten como Leonardo da Vinci, viendo que eso es el fondo, después voy poniendo los colores, etcétera, etcétera. Y ahí es muy lúdico, muy pedagógico y realmente es así creo que tenemos que entender el aporte de las tecnologías. O sea, no sea trasladar todo al mundo virtual, sino que haya un valor agregado de esas posibilidades abiertas por esos nuevos medios. Y por supuesto que Perú se merece una colección, o sea, México lo está haciendo, Perú es uno de los 6 países más importantes en este mundo a nivel de patrimonio, patrimonio intangible, patrimonio material y inmaterial, y
es obvio que el Perú, y por eso estoy defendiendo la candidatura del Perú para el próximo año en el marco del Bicentenario, porque por ser un país tan importante de patrimonio, el Perú merece entrar en la colección mundial de microfolía. Esto significa, no sé si hemos estado bien claros a ese nivel, pero significa que será difundido y disponible en el Fondo Microfolí para ser difundido en el mundo entero a través de esos 1000 microfolí que estamos llamando, entonces, de todos los que existen en todo el mundo, gracias a las alianzas francesas y a las embajadas, entrará a Perú y se podría tener acceso a los tesoros del patrimonio del Perú. Si me permiten una última anotación, perdón, es que también hay un tema de conservación. O sea, Perú como Francia tiene muchos huacos, perdón, o sea, tesoros en sus depósitos, pero hay algunos que no se pueden acceder porque por un tema de conservación no podemos verlos para distintos temas de preservación. Ahí, digitalizándolos, o sea, numerizándolos, podrían facilitar el acceso a esos tesoros. No sé, estoy pensando hablando en voz alta, quipus o textiles que son demasiado frágiles, ¿no? Ahí sí se podían acercar, aún si es virtual, pero podíamos tener acceso a esos, restaurar el acceso a la nación, al ciudadano y al mundo entero, de hecho, y eso da muchas ganas de avanzar, ¿no? En ese tema. Gracias. Carlos, como dice Nicolás, sin duda alguna son tiempos de la tecnología. La tecnología tiene que ser protagónica y especialmente también en los museos, para preservar, para conservar, para registrar, para las mismas visitas, en fin, en todas las aplicaciones de los museos. Eh, eh, un vistazo rápido a Microfolí Perú, como lo tenemos pensado, ¿cuántas piezas tendría? ¿Cuántas piezas podríamos trabajar? ¿Qué podría sumar un poco más acerca de esto de Microfolí? Pregunta complicada que me haces, Neido. Si es que nos ponemos a pensar que el principal museo de este país alberga alrededor de 200.000 objetos museísticos, o sea, factibles de ser museables, pero tiene millones de objetos por reconstruir, que también es un escenario interesante a mapear, así como las diferentes capas de la Gioconda, ¿no? Las diferentes etapas de un proceso de investigación o de recuperación o de restauración de un objeto también resultan siendo importantes. En el caso de los textiles, por ejemplo, es un modelo genial. Yo siempre insisto mucho en eso. Y de hecho, la información que ha tenido el proyecto peruano sobre el tema textil va a dar mucho que hablar, sobre todo en el ámbito de la tecnología. Sí, creo que vamos a tener que sacrificar o pensar en diferentes formas o momentos de proyectos Microfolí ante el gran panorama de colecciones. Si bien lo que me comentaban, una parte importante va a ser la de esta colección, la futura colección del Museo Nacional, también hay algunos otros especímenes específicos de otras colecciones, pero eso no es ni el 0.05% del potencial que podría tener esta visibilización del patrimonio. Acabo de venir de una reunión a raíz de un reconocimiento que se le ha dado a las visitas virtuales a los museos hace poco por el Ciudadanos al Día. Ha sido reconocido con mérito o algo por el estilo, y en ese sentido lo que estábamos mapeando era qué tan importante resulta, por ejemplo, la necesidad de continuar con esta visibilización siquiera de un recorrido estándar para casos como, por ejemplo, el de Tumbas Reales de Zipán. Tumbas Reales de Zipán tiene serios problemas para su reapertura, por un tema de seguridad, de salud, ¿no? Va a requerir de mucho tiempo de preparación, más del que ya se tiene. Entonces, esta alternativa de la presentación virtual y las formas de presentación virtual de sus colecciones va a ser un gol de media cancha. De alguna u otra manera, creo, Neido, que esta idea de pensar en poder tener piezas Zipán, por ejemplo, que no lo habíamos mapeado y habíamos encontrado algunas importantes aquí en el museo, va a ser factible ante la necesidad de tener que visibilizar al Museo Tumbas Reales de Zipán con otros productos, ¿no? Con otras presentaciones, con otros formatos. Y el mundo virtual va a ser, digamos, lo que va a marcar la pauta en ese sentido. Y así varios otros museos poco conocidos, poco difundidos y que ameritan pues, ser tratados de la misma forma y visibilizados de la misma manera. Entonces, queremos mucho y somos bastante entusiastas con este proyecto de plataforma o de soporte virtual
que nos permitirá poder consumir mejor nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, y también gracias a cada uno de ustedes. Entonces nos queda claro que seguimos embarcados en este proyecto. Es un proyecto de exposición digital y el CONCITEC también está muy interesado en llevarlo a cabo, y si es el 2021 para el bicentenario del Perú, sería excelente. Muchísimas gracias a Thierry Baudacé, de la Embajada de Francia en el Perú, a Carlos del Águila, del Ministerio de Cultura, y a Nicolás Mesa Lira, director de la Alianza Francesa de Lima. Yo los voy a poner ahora en vista completa de galería para tomarnos una captura de pantalla, que es ahora las fotos oficiales en el Zoom, ¿no? Así que, a ver, vamos a hacer un saludo a todos para tomar la foto. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Ahora, por favor, público que nos acompaña, permítanme invitarlos a la siguiente charla, que va a ser a las 4 de la tarde, titulada Reducción de la contaminación del aire provocada por la epidemia del COVID-19 en el área metropolitana de Lima, a cargo de Johan Rojas. Y esta charla es presentada gracias al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Nuevamente a nuestros panelistas, muchísimas gracias. Aquí terminamos la conexión.